Pois hoxe pechamos este ciclo que iniciamos hai xa 4 semanas da modernidade e o mar, as arquitecturas do borde. Logo de viaxar xa por Salvador de Bahía, por Copenhague, Porto, hoxe imos a recalar aquí máis cerca no País Vasco en San Sebastián para visitar o Club Náutico. A verdade é que se trata dunha obra iniciática en isto da relación que estivemos vendo das arquitecturas, sobre todo as arquitecturas modernas co mar. Bueno, verano agora como realmente este barco varado na costa reflexa tan ben o entusiasmo destas arquitecturas polas formas mecanicistas das embarcacións. E como xa ven sendo habitual nestes ciclos sobre arquitectura moderna na Academia de Belas Artes, Patricia Sabín e Enrique Blanco van a darnos esta última conferencia. Xuntos forman o estudio Sabín Blanco. Son os dous doutores arquitectos formados aquí na Escola de Arquitectura da Coruña, onde son profesores titulares no Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición. Entre moita outra formación cursan un máster na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E, bueno, teño que dicir que teñen unhas magníficas obras, son uns magníficos arquitectos, moitas delas gañadas en concursos, e teñen recibido tamén un número importante de premios e recoñecementos polas obras construídas, de feito un moi recente, nos premios próximos en Santiago polas intervencións nun par de campos de fútbol. Así que, bueno, Patricia, Enrique, moitas grazas e cando queirades. Gracias a... Sí, ¿se escucha? Sí, pegarlo bien abajo. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una maravilla venir a la academia y estamos gustosos de estar aquí. Gracias por la invitación en consecuencia y esperamos no aburrir en exceso. Nos vamos a tomar alguna licencia durante el tiempo de la charla, intentando provocar un poquitín, y si surge alguna duda, pues estaríamos encantados de comentarlo al final. Y en cualquier caso, muchas gracias a todos los presentes que han sido suficientemente valientes como para venir un día tan agradable como el que tenemos hoy y acercarse a escucharnos. Siempre es una excusa inesperada, ¿no? En un tema que nos resulta de interés, esta idea de lo moderno que sobrevuela todos estos ciclos y que se orienta en esta ocasión, ¿no? Nos gusta pensar que casi el acercarnos a todas estos casos de casas, ¿no?, que hemos vivido en las dos ediciones anteriores, o los 3 casos de arquitecturas en el borde del mar con esa condición de moderno, pues nos hace entender realmente lo que somos. Aquello de la canción de Sinistro Total, ¿no?, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos, de alguna manera tiene que ver con este proceso de ir conociendo poquito a poco piezas, parándose a verlas, parándose a entenderlas, etcétera, etcétera. En particular, los ejemplos de este año que hemos visto son, bueno, impresionantes. Tiene una cosa muy chula a nuestro juicio, que los estamos viendo en gran medida en un proceso cronológicamente inverso, ¿no? Con lo cual pues nos hace también pensar eso, ¿no?, en cómo se han ido produciendo las cosas en el tiempo y viéndolo desde un punto de vista en gran medida hacia atrás o casi. Bueno, esa solidez, ¿no?, del trabajo de Dina Bubardi en esta intervención así como tan callada y tan sutil, la horizontalidad en la línea del norte de Copenhague, en el Louisiana Museum, o como se pronuncia en danés, o esta maestría de cita que disfrutábamos el otro día con las conferencias de Felipe, Luz y Fernando respectivamente. Queríamos hacer un apunte, si se nos permite así al inicio, y es que se citó al comienzo de las jornadas la presencia de un congreso relativo a las arquitecturas del mar, sí, vinculado con Docomomo, que se celebrará a finales de año, y nosotros queremos mirar todavía más allá de ese viaje, porque desde la universidad y
vinculado a este proyecto de investigación Syllab House, se va a celebrar un congreso ya en 2026. Se mostrará la información convenientemente con tiempo suficiente. También relacionado con las arquitecturas del mar, o sea, seguimos. O sea, que el tema algo tiene para que enganche desde tantos puntos de vista. A nosotros en particular, ya desde hace años, nos tocó pensar en cuáles son las estrategias desde la arquitectura a través de las cuales se juega o se ha jugado en arquitectura con esta idea de tocar, de jugar en el borde, en el límite, ¿no? Y en su día, ya han pasado unos años, planteábamos tres estrategias, ¿no? Sobre las cuales escribimos un poquitín y tratamos de explicar. Una, la superior, la A, tiene que ver con la idea de elevarse, de lo parafítico, con la idea de las casas de baños, estas arquitecturas que juegan a estar sobre patitas en esa situación intermedia, ¿no? Con las mareas, jugando con ellas. La segunda tiene que ver con la idea de la conexión a través de los muelles, de las rampas, esa arquitectura clara, ¿no? Y rotunda que dice Manolo Gallego en algunos de sus textos, donde el límite a veces incluso llega a ser completamente difuminado, ¿no? Cuando las mareas son grandes. Y después podríamos hablar de una tercera vía, una tercera estrategia que tiene que ver con la idea de contener, ¿no? La idea de las pesqueiras, de los molinos de marea, de las hectáreas, de todo aquello que tiene que ver también con la producción en ese contexto, ¿no? Y pensamos, o queremos pensar, nos parece así, que en realidad podríamos casi ir encajando cualquier arquitectura que se coloca en esta situación dentro de esas tres estrategias. A veces también de modo híbrido, no de una forma clara y pura con una única de ellas. Si hablamos de contextos en cuanto a esta cuestión de qué es ser moderno, pues lógicamente tenemos que volver de nuevo otra vez más. Yo creo que lo hemos hecho en todas las conferencias en estos ciclos. Hemos tenido que volver siempre a esta imagen, ¿no? Es cierto, claro, la arquitectura moderna es muy fácil de explicar. Hay la condición de profes, ¿no? De los alumnos de primero, arquitectura moderna, lenguaje moderno, metodología moderna, y con esto se explica muy bien, ¿no? 5 puntos, Le Corbusier, 1926, hacia una nueva arquitectura. Muy bien, es fácil de explicar y es fácil de entender, es muy didáctico, por lo tanto nos da como resultado cosas maravillosas como esta Villa Saboya, donde podemos identificar todos esos puntos y donde vemos algunos matices, aunque muchas veces no es en los que más atención se pone, pero sí para destacar que aparece la forma curva vinculada a la separación de las particiones, de los tapiques y los cerramientos, ¿no? Por lo tanto, la estructura está separada de las cosas que aguantan, lo que es lo mismo, las cosas que no aguantan los tabiques y dividen y separan, pueden adoptar la forma que nos dé la gana. Es fácil de explicar y es fácil de entender, pero asociamos arquitectura moderna normalmente a la cabaña cúbica y perfecta y blanca, ¿no? Que nos han mostrado los libros en blanco y negro y más o menos se ha replicado tantas y tantas veces. Si vamos o si seguimos con Le Corbusier muy poquito, hacia una arquitectura en el 23, recopilando los textos previos, ¿no? del Esprit Nouveau, empieza a referirse a toda esta cuestión mecánica, ¿no? que embauca al personal, por decir así, a principios de siglo, ¿no? Acaba de citarlo, ¿no? Los paquebotes, los aviones, los automóviles son objetos verdaderamente asombrosos y no dejemos de fotografiar nuestras obras en ese contexto de máquina. Es más, se llega a decir, o se vuelve a decir, si somos precisos, que la casa puede ser una máquina de habitar, ¿no? Podríamos hablar de Le Corbusier, podríamos referirnos a Sullivan, podríamos incluso hablar de Horacio Greenough, el anterior, que también trabajaba con esas ideas, ¿no? Y resulta desde luego de interés, ¿no? Esa asociación arquitectura-máquina, y por supuesto los libros, que en gran medida quieren mostrar esas ideas o hacer esa propaganda, por decir así, muestran y evidencian esa condición, y nos atrevemos, o se atrevía en su día, a colocar estas piezas al lado de las piezas clásicas y para, digamos, confrontarlas, ilustrar sin ningún tipo de pudor esta potencia de lo mecánico, ¿no? El paquebote Aquitania lo ven ahí detrás, pues comparado al lado de catedrales, arcos de triunfo y grandes piezas de la historia, ¿no? Para mostrar su verdadera relevancia. Ocurre que al lado de esta condición,
por decir así, pura en cuanto al lenguaje, ortodoxa, podríamos decir, nos encontramos con otras realidades de lo moderno que ocurren a la vez y que nos hablan pues, de una realidad moderna que ya no es exactamente igual a la otra, ya no es ortodoxa, podríamos decir, ya los alumnos quizás no la entienden tan bien. Hablaríamos aquí de la idea de la curva como expresión para la arquitectura, del funcionalismo dinámico, de un montón de palabras que se han venido utilizando para referirse... Estábamos diciendo Le Corbusier en el 23, en el 25, un poquito antes, un poquito después, y aquí estamos viendo a Eric Mendelssohn en el 21, o sea... Por lo tanto, digamos que caben muchas formas de entender y de ver las cosas, como veremos a continuación y más adelante. Personajes como Mendelssohn viven encantados tanto con esta cuestión de la curva, de la forma que sirve para su arquitectura, como también al tiempo de la condición mecánica que también mismo Le Corbusier potenciaba y valoraba en sus textos. Y ocurre una cosa muy interesante en esta imagen a la derecha y abajo, es una intervención de Mendelssohn para, digamos, trabajar sobre una arquitectura existente, donde hace esa esquina redondeada que ven ahí, y el editor del periódico, el Berliner Tageblatt, o como se pronuncie, pues le permite viajar, a los Estados Unidos, le facilita recursos para viajar a los Estados Unidos. El de entender que esta arquitectura no solo la utilizaba la de las curvas para hacer arquitectura nueva, no construida, ¿no? Como es el caso de la Torre Einstein, sino también en la rehabilitación o el cambio de uso de un edificio, como es el caso del periódico. Decíamos, el editor de este periódico le facilita esta visita a los Estados Unidos en el 24, viaja en barco, se encuentra con Fritz Lang, el personaje vinculado al cine, el autor de Metrópolis, y regresa fascinado de los Estados Unidos. Se ha encontrado con una realidad donde esa condición mecánica, esa condición de las luces, de las grandes ciudades, de los grandes tranvías, de los elementos que digamos, mecánicos que abruman, digamos, por su presencia, lo encandilan, lo enamoran. Al regresar, de hecho, se publican las fotografías de Mendelssohn en este librillo que ven aquí a la derecha, titulado América, y que sigue teniendo fotografías muy estupendas a día de hoy. Si nos mantenemos en aquel lado del océano y hacemos un sintetísimo barrido de cosas que están ocurriendo allí o que ocurren inmediatamente después, nos encontramos con arquitecturas que juegan a cosas como esta que ven aquí. Esto es una fotografía tomada desde el telescopio de un submarino en San Francisco, donde se ve el Museo Marítimo de la ciudad. Años 30, y observamos una arquitectura que, siendo moderna, luego juega a adoptar una cierta formalización, digamos, más dinámica. Si hablamos de otras arquitecturas que se están dando también en aquellos lares, en Los Ángeles en este caso, podemos ver este Auditorio Pan Pacific, donde esas líneas de nuevo juegan con esa expresividad y con esas cuestiones. Si nos vamos a Miami, ¿no?, y pensamos en todo el Art Deco de Miami, pensamos en Ocean Drive, que es donde está situado esta policía de la playa, por decir así, de nuevo, el modo en el que los edificios son y se muestran adoptan siempre esta condición, digamos, marítima, de borde, ¿no? Evidencian esa condición de, estando con los pies en la tierra, soy capaz de pertenecer al mar, podríamos decir. Y si continuamos casi aleatoriamente sacando más ejemplos, nos encontramos como hoteles. Existe todavía el Hotel Albion también en Miami, donde, por ejemplo, uno tiene en los baños pues los típicos salvavidas, ¿no?, de los barcos, ¿no? Entonces, bueno, parte coherente que en la fachada del hotel haya ojos de buey o haya formas redondeadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si volvemos y damos un salto en estas licencias que nos estamos permitiendo, si damos un salto de nuevo a Europa y ya no a la costa marítima, sino incluso al lago de Como, nos encontramos con arquitecturas como esta de Pietro Lingieri, donde observamos que en realidad la formalización de la arquitectura en el 31 en este caso, pues juega exactamente en estas clubhouse
condición de club, un lugar de donde las personas se reúnen, etcétera, etcétera, en torno al mar o al lado del mar, al agua, del lago en este caso, se formaliza de una manera muy similar. Y se trabaja sobre ello y se reconocen edificios y que juegan con esa condición expresiva, ¿no? Esa no heterodoxia, podríamos decir, siendo moderno y jugando a cuestiones como esta, ¿no? Este conocido y reconocido torre-restaurante de Mario Ridolfi, donde hay quien ha llegado incluso a hablar de dinamismo, ha llegado incluso a hablar de comparaciones con las columnas salomónicas, por ejemplo, del baldaquino de Bernini. Pero bueno, en realidad lo que nos importa es esa condición dinámica, por decir así, de la arquitectura. Que puede tener algo estático, ¿no? Está claro que la arquitectura no va a salir moviéndose, pero infiere movimiento, o sea, la ves moverse. En este caso, volviendo al nombre de Mendelssohn, en su, digamos, salida de Alemania, por cuestiones de la guerra, pues se encuentra con oportunidades como esta, donde de nuevo la forma o las formas curvas se aplican en este caso en el Reino Unido junto a Chernobyl. Neutra, personaje importante en esa conexión Europa-Estados Unidos, como se ha dicho a través del viaje, como se ha dicho a través del libro, pero también por otros personajes que lo refieren y lo unen, ¿no? Richard Neutra, que había trabajado con Mendelssohn, funciona como unión hacia Wright, personaje al que Mendelssohn conoció muchísimos años después, precisamente por la presencia de Neutra. La presencia de Neutra para Wright, ejecutando proyectos o desarrollando proyectos no construidos como previos al Guggenheim, donde muchas de estas ideas expresivas están también presentes. Pero bueno, no tenemos tiempo desde luego a contar todas estas cosas. Sí tenemos tiempo a contar qué ocurre cuando ya en el siglo XXI en Mónaco se les ocurre hacer un club de yates. Llaman a uno de los grandes arquitectos, a Norman Foster, y resulta que a Foster le sale, oh sorpresa, hacer un barco, ¿no? Qué natural, podríamos decir, ¿no? Qué poco inesperado, podríamos decir también. Y si recorremos nuestra costa, en este caso por el norte, ¿no? Nos encontramos con cosas como esta en Santander. Estamos haciendo un baile de momentos y de décadas, pero en el fondo asociadas todas ellas por esta condición formal, la presencia de la curva como acción dinámica frente a posicionarse como elemento frente al mar, ¿no? O sobre el mar. Pensamos en nuestra clasificación, podríamos colocar ahí, ¿no? Cómo se une la pieza al mar, cómo es arquitectura que quiere ser moderna, que actúa sobre pilotis y que se encuentra formalizada a través de piezas que también juegan con esa forma curva. O si nos vamos, en este caso a Madrid, nos encontramos de nuevo con los salvavidas, y nos encontramos de nuevo con las formas curvas y con las baterías de barco, nos encontramos con estas cosas con Luis Gutiérrez Soto en la piscina La Isla. Y por supuesto, si nos vamos a Vigo, ejemplo que seguro que todos conocen, nos encontramos con una pieza de Castro Represas que juega de una manera estupenda a esa misma idea, ¿no? Y tenemos la suerte de muy cerquita tener una pieza que podríamos decir cumple todos los requisitos para ser expresada y entendida como una pieza muy pura, moderna, al lado del mar, ¿no? Todos los tópicos están, todo el lenguaje moderno está, y toda esa idea del movimiento está también presente. Por supuesto los ojos de buey y por supuesto la fachada marítima es muy clara. Y no podemos olvidarnos que si nos acercamos a Coruña, pues nos encontraríamos con piezas estupendas, ¿no? En los jardines de Méndez Núñez, este edificio transformado y que ha tenido su vida como es lógico, pero que juega exactamente las mismas ideas, ¿no? El alzado es muy claro y evidencia muy clara esas ideas y nos habla del lugar y de esa conexión y de esa relación que Antonio Terreiro leía en torno al mar. O lo podemos ver también en la exposición aquí al lado en el Museo de Bellas Artes, con obras y con piezas como esta, ¿no? Con ese otro club náutico que pudimos haber tenido en su día y que igualmente replicaba de nuevo esas mismas ideas que estaban presentes en otros muchos lugares del mundo. Y que nos hacía referir, siempre que veo esta imagen, este radarizado que han hecho con motivo de la exposición, que ven ahí a la derecha, me recuerda que la exposición de artes decorativas de París del 25,
me recuerda aquel despacho de Pierre Charot, donde básicamente con los mismos tonos de madera, con el mismo tipo de mobiliario original, se generaba un ambiente absolutamente moderno para aquellos años, que era trasladado un poquitín después pues, a estos nuestros mares, ¿no? por decir así. En resumen, brevemente, máquina y movimiento, estamos hablando de la velocidad, ¿no? Estamos hablando de que la idea de moverse rápido se convierte en el paradigma de ser moderno. Lo interpretamos así. Podemos seguir trazando vínculos y relaciones, podemos seguir hablando de cosas como el manifiesto de arquitectura futurista de Saint-Eliá, podemos hablar de ideas que tienen que ver con cómo, volviendo a hacer el salto a la otra costa del océano, cómo desde los Estados Unidos se leen y se interpretan todas las novedades europeas y se van haciendo propias y van surgiendo arquitecturas que tienen que ver con esa idea de la forma. Y si brevemente nos lo permiten, hay un aspecto que nos interesa mucho, que tiene que ver con cómo lo hacen suyo y cómo consiguen desarrollar en gran medida todo lo que se refiere al diseño, incluso al diseño industrial, vinculándolo a esa condición de velocidad. Los términos styling o los términos streamline, que se han utilizado también en arquitectura, tienen que ver con la idea de que un objeto se mueva o no se mueva ha de tener aspecto de ser veloz para entenderse como moderno. Ver estos ejemplos, ¿no? Este ventilador, este afilalápices o esta gasolinera, en el fondo nos está hablando de la misma condición. Styling, streamline, adjetivo o nombre, como lo queramos utilizar. En consecuencia, muchas de las actuaciones que están ocurriendo, incluso máquinas que se están desarrollando en los Estados Unidos, líneas de tren, nuevas líneas que van conectando las diferentes ciudades, Union Pacific anuncia pues, esas caravanas del pasado se convierten en los rápidos trenes del presente. ¿Eran trenes rápidos? No. Parecían rápidos, desde luego. Si pensamos en Raymond Loewy y sus locomotoras, jugaban a esa misma condición. Trenes rápidos, bueno, muy relativamente, pero desde luego parecían muy, muy veloces. Y si seguimos algunos de estos personajes, muy sintéticamente también, podemos referirnos a toda esta estética que tiene que ver con la forma dinámica, la forma aerodinámica, en la cual todos los productos que produce el hombre se hacen modernos a través de asumir estas cosas, ¿no? La película Rocketeer, de finales del siglo pasado, hacía referencia precisamente a esos años. Y podría teorizarse del siguiente modo, o Norman Bel Geddes lo hizo, diciendo que lo estático no nos interesa porque no se puede mover rápido, ¿no? Porque tiene turbulencias, porque no funciona bien. Incluso la forma circular tiene problemas de turbulencias, sin embargo, la forma perfecta es la forma gota, la forma que cae del cielo y se mueve con naturalidad hacia el suelo. Esto es porque en realidad lo de la velocidad estaba ligado también a la literatura. Todos seguro que se sabe la canción del pirata desconfiado. No corta el mar sino vuela, un velero gratis, ¿no? Pues se trata de eso, no cortar el mar sino volar. Entonces ahí es donde está la idea. Quizás conocían ese concepto. Y por eso aplicaban sus teorías, podríamos decir, ¿no? Pero lo aplicaban y nos lo contaban en libros como este, de Raymond Loewy, explicando la evolución de las cosas. Y vemos la evolución de los coches, la evolución de los trenes, la evolución de los teléfonos, etcétera, etcétera. Y somos capaces de prever lo que va a pasar en el futuro, y todo ello tiene que ver con estilizarse, con la velocidad, con este tipo de cosas, ¿no? Este libro tan bonito de Loewy decía aquello del método Maya, Most Advanced Yet Acceptable, que era algo así como puedes ofrecer al cliente todo al límite, pero hasta donde lo pueda aceptar. Todo lo avanzado hasta donde se pueda aceptar. Bueno, podemos recordar un montón de ejemplos que juegan precisamente con esa idea. Volviendo a Bel Geddes, el de la bota, en algunos de sus proyectos, siempre muy locos, él había que decir que se dedicaba al teatro, ¿no? La significación de elementos de teatro, preciosos libros estupendos sobre esto, pero también a cosas que recordarán o reconocerán, ¿no? Como la exposición Futurama, donde ven aquí a la gente sentada alrededor de esta maqueta que nos habla de cómo va a ser la ciudad del futuro. ¿Y cómo va a ser la ciudad del futuro? Pues va a ser una ciudad aerodinámica, desde luego, donde todos esos elementos diseñados por los diseñadores que están definiendo la profesión, digamos, en los Estados Unidos, adoptan estas formas cúbicas y dinámicas y
y las arquitecturas que rodean y que definen esas manzanas de las ciudades, desde luego jamás tendrán una arista, van a ser siempre redondeadas, veloces, ¿no? También en sí mismas a pesar de ser estáticas. Ahora bien, hemos ido dando saltos y hemos ido dando pequeños botes de unos lugares a otros para hablar de esta condición del dinamismo y de la velocidad. Si nos paramos en un tiempo determinado y nos paramos en un espacio también determinado, tendríamos que poner los pies en los Estados Unidos, de nuevo. No es por la formación, es por las circunstancias. Tiene que ver con este momento. Una exposición llamada Arquitectura Moderna, en el MoMA, en el Museum of Modern Art, en Nueva York, en 1932, donde Philip Johnson y Henry Russell Hickford seleccionan arquitecturas de todo el mundo, bueno, de hecho hacen un trabajo de 1 año y pico seleccionando arquitecturas de todo el mundo para explicar lo que es la arquitectura moderna. Y esa exposición fue muy interesante y muy relevante porque además estuvo itinerando por todo el país durante 3 años y pico, así realmente estuvo en un montón de ciudades, en un montón de lugares, en un montón de museos, de galerías de arte, dando vueltas y por tanto ilustrando a los norteamericanos qué era la arquitectura moderna. Y yo, casualidad, la única pieza de la península ibérica estaba firmada por arquitectos españoles, porque estaba también en el pabellón de Barcelona, era el Club Náutico de San Sebastián. Esta es una reproducción del libro que se generó unos años después en relación a la exposición y aparece una de las fotografías con la que se mostraba esta pieza. Claro, una ciudad del norte, una ciudad pequeña, alejada de la gran capital, y resulta que tenía la única pieza moderna que se mostraba. Supuestamente, como en esta imagen, apenas se vería, pero en cambio resultó ser fundamental. Y que está aquí al final de la playa, al lado del casino. Lo vemos ahora con detalle. Para hablar de la pieza necesitamos hablar un poquito de los autores. ¿Qué significa o quiénes son estos autores que consiguen que su obra sea reconocida como dentro de la arquitectura moderna, ¿no? Y paseada por Estados Unidos a lo largo de 3 años? Estos autores no dejan de ser 2 jovenzuelos, más o menos jovenzuelos en aquel momento, y aquí los tenemos. Se llaman José Manuel Aizpurúa Azqueta y nacen en 1902, mueren en el 36, en los inicios de la Guerra Civil, y Joaquín Lucio Lavalle, Toledo. José Manuel era de San Sebastián y Joaquín era de Tolosa, y Joaquín nace en 1900 y muere en 1995. Ambos estudian arquitectura y ambos se conocen o coinciden ya en 1919 en los cursos de preparación para el ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en Oviedo y posteriormente en Madrid. En 1921 entran en la escuela y terminarán en 1927. Ese mismo año se entraban o deciden abrir un estudio en común, Lavalle y Aizpurúa, en el número 32 de la calle Prima en San Sebastián. Durante su estancia en Madrid pasa por la residencia de estudiantes y allí es donde realmente conocen, y yo creo que allí es donde realmente se forma su espíritu de estar completamente al día y ser inquietos, porque conocen a Buñuel, a Dalí, a Fernando García Mercadal, a Federico García Lorca, participan en la fundación del GATEPAC y cuando vuelven a San Sebastián forman un club gastronómico-cultural que se llamaba en el que había personajes, o iban personajes tan diversos, o estuvieron personajes tan diversos como Picasso o Primo de Rivera. O sea, dos individuos realmente inquietos. Al tiempo que hacían o desarrollaban el proyecto y la obra del Club Náutico de San Sebastián, hacían otras cosas.
como hemos visto, Aizpurúa termina, junto con Lagallen, Aizpurúa termina en el 27, acabamos de decir, y muere en el 36. Por lo tanto, solamente son 9 años de ejercicio de la profesión. Es muy poco tiempo. Pero en esos 9 años realizan multitud de proyectos que algunos se llegan a materializar y otros no. Por ejemplo, este restaurante en el Monte Ullía del 28, más o menos en la misma época que el Náutico, que podemos decir que se asemeja en su forma de ser dibujado a las axonometrías de despacho de Walter Gropius en el 23. Lo vemos en blanco y negro, pero tenemos un cuaderno de los dibujos de Aizpurúa y están todos en color. Por lo tanto, podemos imaginarnos que detrás de esa fotografía en blanco y negro realmente existía el color rojo, el color azul, el color amarillo. Entonces, es interesante siempre pensar que el uso de las axonometrías se vincula a la condición de ser moderno, ¿no? Es una manera diferente de dibujar las arquitecturas tradicionalmente contadas en planta, alzado, sección y demás. Aquí se muestra en una forma tridimensional y era lo que acababa de hacer Herbert Bayer en Bauhaus. Entonces, de alguna manera, se recoge esa idea y se replica muchas otras veces. En muchas otras veces, como este concurso para la biblioteca infantil, una biblioteca infantil en Madrid, este otro concurso para un proyecto de escuela primaria en Ávila, o esto ya dando un paso más allá con un collage para el proyecto del Museo de Arte Moderno en Madrid, el collage que sería los renders de hoy en día, ¿no? O realmente podrían ser casi reconocidos como piezas absolutamente contemporáneas, sí, y modernas, y sus pilares finitos metálicos y sus cosas esbeltas. La materialidad, el lenguaje, el encontrarse con la naturaleza, incorporar la naturaleza dentro de estos dibujos o dentro de estos collages, o este otro que es el proyecto del Salón para Bellas Artes en Madrid, ¿no? Bien, estos son proyectos que no se llegaron a realizar. Empezaron como realizando otro tipo de locales, de hecho algunos compañeros los tachaban de decoradores, pero eran más que decoradores, como por ejemplo este Café Madrid en San Sebastián, en el que, como vemos, pues dieron un significado diferente al espacio, incorporaron en la barra los ojos de buey y todo lo que es el mobiliario. Resulta también muy interesante esta pastelería, la pastelería Sacha, que fue publicada en el número 1 de la revista AC. En el primer número de una revista que se entiende como muy moderna y muy actual, pues se publica esta pastelería con degustación del producto. O sea, es algo que, si nos referimos incluso a hoy en día, si lo trasladamos, es totalmente actual, pensando en los mercados actuales. Entonces, y en esta publicación de la revista AC hacen una descripción muy clara de lo que es el problema y la solución. Describen el problema: fachada, exposición de pasteles, anuncio y iluminación del interior. Planta, dos partes esenciales. En la parte pública, venta de pasteles y salón de degustación, aperitivos. En la parte interna, cocina, horno de pasteles, almacén. O sea, en la propia revista se hace una descripción muy clara del problema y también de la solución. El escaparate de poca altura, muy largo, y la vista actual en sentido longitudinal. Y se preocupa mucho de todo aquello de la relación dentro-fuera, que también es una cuestión muy moderna, ¿no? Y que nos hace pensar siempre en estas representaciones de Hopper, cuando esos grandes vídeos permiten leer la actividad interior desde el exterior. Hay que decir que Aizpurúa también era un gran amante de la fotografía, entonces esta visión y esta lectura también le daba, y como Hopper hace prácticamente 12 años después una lectura muy similar. El interior no resulta muy atractivo, ¿no? Se ve lo que está ocurriendo ahí, formas que son absolutamente modernas también. Y el mobiliario. El mobiliario es diseñado también por ellos. Ellos dicen: todos los muebles son de armazón metálico, pintados al fuego en varios tonos, teniendo lo único indispensable para sentarse: asiento, respaldo y brazos. Son de construcción nacional, como todo lo empleado en la construcción y decoración de Sacha.
Hay dos, es el mismo mueble, el mismo armazón metálico que se reviste de una forma mucho más mullida para el interior y de una forma con mimbre para el exterior, debido a las inclemencias que podía sufrir al exterior. La empresa es Damaso Azul Fabricantes. ¿Qué es hacer muebles modernos en estos años? Pues es, lógicamente, utilizar elementos de la industria, elementos tubo metálico, que se doblan y se pegan para adoptar las soluciones correspondientes. Además, ellos son, como se verá, diseñadores de muebles también, pero no solamente en acero, sino que aparece una silla de madera y mimbre que utilizaría José Luis Ser y Joaquín Torres Clavé en su casa de fin de semana en la Garraf, su casa diseñada por ellos, de fin de semana en la Garraf en Barcelona, y en la que vemos una silla que dice, las malas lenguas, que se inspiraron en la modelo 512 de Eric Dieckmann para realizarla. Por lo que es lo mismo, estaban a la última con todos los temas que tenían que ver con la pequeña escala de la arquitectura de aquellos años. Al igual que lo estaban cuando hablamos de la utilización de los modos de representación propios del neoplasticismo, ¿no? Y como son relaciones muy claras en lo que es su estudio, su despacho. Su despacho en la calle, en el número 32 de la calle Prim, una fotografía en blanco y negro, pero los estudios previos donde utilizaban el color. Color que a su vez estaban utilizando arquitectos súper reconocidos como Oud en el Café de Unie en Rotterdam, ¿no? Muy poquitos años antes, lo cual habla de un conocimiento muy profundo de todas estas cosas. Si nos vamos al interior, ocurre exactamente lo mismo. No tenemos fotos en color. No tenemos fotos en color, pero sí tenemos sus dibujos en los que desde la alfombra está pintada en azul, amarillo, hasta los diseños del mobiliario que están en rojo, amarillo. Entonces, incluso con el precio de lo que podía costar el papel o la pintura de estos elementos. Mobiliario neoplástico, mobiliario, digamos, hecho con acero, diseñado por ellos, y también piezas como la silla o el sillón Basili, donde vemos sentado a Ipurúa arriba a la derecha. Son estas representaciones. Algunas de las representaciones o algunos de los dibujos de los que comentábamos antes, en los que se ve un lenguaje completamente moderno. No redondeado, no con curvas, pero absolutamente moderno. Lavalle también intentó hacer una editorial. Este es uno de los dibujos para la misma. Entonces, ya conocemos realmente a los personajes. Sabemos que eran dos chicos, uno de San Sebastián y otro de Tolosa, que terminada la carrera se afincan en San Sebastián. Bien, José Manuel Ipurúa tenía una relación clara con el Club Náutico. Él era socio del Club Náutico. ¿Pero qué es el Club Náutico de San Sebastián? El Club Náutico de San Sebastián empezó siendo una casa de botes. Esto era a finales del siglo XIX el Club Náutico de San Sebastián. Un paquebote en el que en su interior se albergaban los botes para las distintas regatas, y en la parte superior había un espacio que, cuando se producía este gagarón, cuando se producían las regatas, los socios podían disfrutar de las mismas desde esa situación privilegiada, cubiertos con un toldo, etc. Entonces, la sociedad del Club Náutico disfrutaba de este modo de las distintas regatas, desde ese gagarrón. En 1905, desde las finales del siglo XIX y en el siglo XX, a principios del siglo XX, la sociedad, pues que se iba ampliando, cree tener la necesidad ya no de utilizar ese gagarrón que se movía de un lado a otro en la ría, sino de establecerse y tener algo más fijo o continuo. Y lo que hace es comprar el aquarium del parque Aldemel y Edén, que no es otra cosa que esto que vemos aquí. No es otra cosa que un doble muro. Creo que no se ve. No se ve. Eso es lo que compran, y supuestamente para ser su sede, la sede de la Sociedad del Real Club de San Sebastián. Nada más que eso, un elemento de piedra que está ahí para
protegerse del mar, ¿no? Podemos verlo desde la parte de arriba, incluso casi podríamos pensar que podría ser parte de las piscinas de Siza, ¿no? Sin nada, ¿no? Entonces, esto es el principio real de lo que es el Club Náutico de San Sebastián. Nada más comprarlo, lo primero que hacen es hacer uso de él y apropiarse de él, y lo primero que construyen es lo que le llaman una bombonera, un espacio desde el cual los socios, cuando van ahí arriba, pues se sirven pues de bebida y además le meten unos lucernarios para la parte inferior e incrementan el número de ventanas que aparecen dando al mar. Pero sigue siendo un elemento de piedra, sigue siendo un segundo muro. Y Azpuru todavía ni han pasado ni han pasado por allí. Bueno, seguramente que a Azpuru había pasado porque era socio, y entonces pues seguramente en algún momento había pasado. Este muro tiene, vamos a llamarle, tiene las esquinas redondeadas ya en su momento, no son esquinas agudas. Y esto es lo que a principios del siglo 1906, 1907, aparece como el Club Náutico de San Sebastián. Yo no sé lo que ven ustedes, pero yo ya veo un barco. Yo ya veo un barco con su mástil, con su tal, un barco atracado en el que están, se disfrutaría de las regatas desde él, pero que parece que incluso él mismo podría salir a navegar. Este es el interior, con los lucernarios y distintas exposiciones, almacenamiento de material, etcétera, que tenían en el mismo. Rápidamente, o sea, decíamos, en 1905 lo compran, en 1906-07 le montan la bombonera, y rápidamente, en 1911, cambian el aspecto de esta base de piedra que teníamos aquí. Resulta que le añaden una escalera, unos ojos de buey y la pintan de blanco. Por lo tanto, ese aspecto pétreo que tenía y que cambia totalmente, y de parecer un barco no solo desde tierra, empieza también a parecer un barco desde la zona más de mar. Aquí vemos algunas imágenes de incluso la escalerilla de bajada, ¿no? Incluso la escalerilla de bajada es una escalerilla muy marinera, y el aspecto en 1906, antes de la actuación y el pintado, cuando era de piedra, y posteriormente. El interior, en el que vemos los capitanes de barco con sus gorras y con tal. Entonces, esto, el sentido que deberían o que debían de tener los usuarios era que era un barco atracado. En 1916, Francisco de Urcola hace reformas en el Club Náutico. Lo que hace es ampliar la bombonera e incluir, bueno, hacerla más grande, no solo, sino una sala para fumadores. Es la imagen que vemos interior, ¿no? La reviste de caoba y empieza a darle como un aspecto más noble. Vemos en la imagen de la derecha, otra vez, bajo mi punto de vista, o bajo nuestro punto de vista, podríamos pensar que es una imagen de despedida de un puerto, ¿no? La gente que se va en el barco está prácticamente diciendo adiós en las barandillas, y el barco como que se está despidiendo. Entonces, bajo nuestro punto de vista, después de darle... El edificio ya era un barco, o ya los usuarios del mismo lo consideraban como tal. Una imagen en la parte inferior y una imagen lejana en 1926. El edificio estaba realmente muy expuesto al mar, y sigue estando, es un edificio realmente muy expuesto al mar. Por lo tanto, cada X tiempo, pues debido a los temporales y también debido a las necesidades de los usuarios, se planteaban reformas. En 1927 y 28, después de un gran temporal, el club solicita licencia al ayuntamiento para dar acceso al bar, a la bombonera, al lugar de fumar,
para el público en general. En un principio era solamente usado por los miembros del club y deciden que sería buena idea abrirlo. Esta primera reparación o ampliación la realizan unos llegados de Madrid que son Lavallen y Aizpurúa. ¿Por qué la realizan ellos en un principio? Aizpurúa era socio desde 1918 del club y además su tío era socio fundador y miembro de la dirección del club. Entonces se lo encargó a los chicos que acababan de salir, bueno, vamos a reparar un poquito esto, pero el bar tuvo tanto éxito que unos meses más tarde dijeron, bueno, esto hay que ampliarlo. Esto hay que ampliarlo y hay que mejorarlo. Y entonces aquí es donde viene realmente el proceso del barco, o lo que todos entendemos como el barco. Nosotros estamos defendiendo claramente que ya era un barco, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacía era, ¿este es un edificio para un barco? Y digo, este es un edificio para el ocio, y la pregunta que era, ¿es un barco o es una casa? Esta pregunta ya se la realiza en 1932, o sea, poco después de ser construido, la revista Mammut, una revista alemana que hablaba mensualmente sobre urbanismo y construcción. Decíamos que estamos en 1927-28 y a Aizpurúa y Lavallen les encargan a dedo, no es un concurso, les encargan a dedo la ampliación después del éxito que tiene la reparación del bar o el arreglo del bar, les encargan la ampliación del club náutico. Aquí tenemos un plano de finales de 1928 en el que se empieza a ver el club como pretendía ser, ¿no? Si vemos esta frase de Le Corbusier, y hemos de decir que Aizpurúa y Lavallen conocían perfectamente la obra de Le Corbusier. De hecho hay una anécdota que Luis Moya, compañero de estudios, dice que el gran acontecimiento se produjo en noviembre de 1925, cuando llegó a las manos de nuestra formación la segunda edición de Versus, una arquitectura cuya introducción firmó Le Corbusier. Le entusiasmó a todos, pero que en Aizpurúa causó incluso más impacto. Entonces está claro que eran conocedores de la obra de Le Corbusier. Y Le Corbusier decía, un arquitecto serio capaz de mirar como arquitecto, creador de organismos, sabrá encontrar en el transatlántico la redención de execrables servidumbres centenarias. Bien, esto lo decía Le Corbusier y seguramente ellos lo conocían. Sin embargo, decíamos que en el 32 había sido publicado en la revista alemana y Sigmund Gideon fue el que realmente lo publicó. Gideon escribe a Aizpurúa y Lavallen y Aizpurúa le contesta que tras las indicaciones que usted me indica en su carta del mes de junio le envío los planos del Real Club Náutico. En lo que respecta a la cuestión técnica, debo indicar que la construcción fue hecha en hormigón armado. Tuvimos bastantes dificultades para la construcción, ya que en España esas cosas no están todavía demasiado bien resueltas. El costo del edificio, incluidos los muebles, era de 200.000 pesetas y el plazo para la realización de 9 meses. El proyecto no fue a concurso, la sociedad nos lo pidió directamente, porque la idea de la reforma fue iniciativa del presidente del Club Náutico y nuestra. El proyecto fue aceptado por su similitud a un barco o con un barco. Estaba claro que si no fuera barco no iba a triunfar. Los comentarios anteriores pues son coincidentes con la realidad y estas son distintas versiones de lo que fue siendo el proyecto, con las formas redondeadas. A cada vez aparecen otras escaleras que son también escaleras de caracol en el interior del edificio, que tienen una similitud, gran similitud con lo que serían los barcos, ¿no? Sus ojos de buey, etc. Este es finalmente el proyecto y la maqueta de abril del 29. Y estas son las imágenes de
el club finalizado. El club en un principio estaba pintado con policromía, la parte de las escaleras, presentaba un color, la carpintería presentaba también otro tono y el resto era blanco. En el mismo año, el 29, en el que se termina la obra, Le Corbusier estaba haciendo su propio barco de hormigón. Supongo que sería una sorpresa para Le Corbusier cuando un año más tarde, en 1930, visita Santander y ve que visita San Sebastián y ve que esos jovenzuelos realmente han llevado la idea de la modernidad, del movimiento, la idea del barco, del siglo XVIII, XIX al siglo XX. ¿No? Nosotros creemos que lo que realmente se ocurrió es que se lleva la idea de lo que era un barco, se traslada a la modernidad. Pasamos ahora algunas imágenes para ver el resultado y vemos que si la pastelería Sacha se había publicado en el AC número 1, como dijimos, el Club Náutico se publica en el AC número 3. Muy interesante ver cómo esa idea moderna de las carpinterías que nos aprecian, que manifiestan la condición de ventana que es corrida, esa relación dentro-fuera tan potente, las piezas elevadas, digamos, toda esa condición abstracta, estas escaleras, ¿no? Y estas piezas tan voladas, digamos, toda esa condición moderna es muy evidente y por lo tanto esa idea de Corbusier, que nos somos muy abiertos visitando este edificio, nos hace verdaderamente mucha gracia, ¿no? Nos parece una imagen digna de ser vista, aunque no pueda ser. Y ven el barco, digamos, en acción, con un espacio interior que juega con esa, digamos, virtud de la condición moderna de relacionar el dentro y el fuera, perfecta, ¿no? Si antes veíamos las regatas cubiertos por un toldo o directamente al inicio simplemente descubiertos, ahora resulta que podemos ver las regatas, disfrutar del mar desde un espacio interior que se relaciona con el exterior de una manera muy clara. Y con un mobiliario que ellos no diseñaron, pero que era muy acorde con la época y con lo que estaban haciendo en la pastelería, en su estudio. Exacto, cogía las tendencias centroeuropeas pues de manera muy clara. Vuelve a ser otra coincidencia, o esa feliz coincidencia, como dice Celestino tantas veces, ¿no? de si en la arquitectura sanitaria curar la tuberculosis desde la arquitectura y curar la tuberculosis como acción médica eran coincidentes, ¿no? Y nos hablaba de luz, grandes ventanales y demás, qué momento de la historia tan bonito. Resulta que en esta condición barco de la arquitectura al borde del mar, moderno, pues vuelve a coincidir de nuevo la teoría de la arquitectura con la teoría de cómo pueden ocurrir estas cosas. Nos imaginamos muchos vítores y muchas alegrías, sí. ¿no? En ese Podríamos terminar aquí porque todos reconocerán en las imágenes que acabamos de ver el Club Náutico de San Sebastián que ustedes conocen, ¿no? En cambio vamos a hacer un pequeño viaje a través de la historia de lo que pasó desde entonces hasta ahora. En los años 30, como pasaba anteriormente, los temporales y tal afectaban al edificio. Entonces a lo largo pues recibió distintas reformas, pero hay una significativa que es en el año 50, el proyecto del 53, obra del 54, 55, que es la ampliación de el cierre de la cubierta. En ese momento, un poquito antes, también se hizo digamos, aportación, que no sé si tan acertada, que es la policromía que existía en el edificio y que vemos en la imagen de la izquierda, desapareció y se pintó todo de blanco. Las carpinterías pasaron a ser blanco, todo pasó a ser blanco, lo veremos en las imágenes posteriores, y eso cambió el aspecto que se podía tener de... y pierde dinamismo. Era una pieza encima frente a no tenerla, ¿no? También en la actuación del 53 y 55 modificó el mobiliario. No es el mismo mobiliario que teníamos al principio, que teníamos 25 años antes, sino es un mobiliario diferente, que no es... se adecuó, digamos, al gusto del momento. Los envites del tiempo y el uso o no uso del edificio, más o menos uso, pues hacen que este se deteriore más o menos y se encuentre, dependiendo de en qué momento, pues
en mejor o peor estado. Aquí vemos una fotografía en relativamente buen estado con la que vemos la presencia de todas las carpinterías en blanco y cómo le cambia la imagen que nosotros podemos tener ahora mismo en nuestra memoria de hace un par de diapositivas a cómo está ahora. Una actuación muy importante será en el 2015, o sea, relativamente poco. La actuación de José Ángel Medina Murúa. Esta actuación, además de suponer un refuerzo a la estructura que se encontraba muy dañada, revierte el aspecto de la policromía. No en todo él, pero sí en la carpintería. Es la imagen de la derecha. Y le devuelve, a nuestro parecer, la imagen de ventana corrida, de velocidad, de barco del siglo XX que había perdido. Es interesante decir que José Ángel Medina es un investigador que realiza su tesis doctoral precisamente sobre los autores, precisamente para conocer el edificio, con lo cual cuando actúa tiene muchas cosas que decir y las puede decir con muchísimo rigor. Esta es una imagen más o menos de la actualidad. Lo que ustedes iban a San Sebastián se podrían encontrar ahora, más o menos como se encuentra en la actualidad, y el interior que sí que se encuentra bastante modificado y también podemos decir adecuado al gusto de la época. Aquí lo tenemos en una posición de barco atracado, como en el puerto, a la espera de que sus viajeros pues suban y emprenda un viaje. Habíamos dicho que Aizpurúa murió en el 36, o sea, en los principios de la guerra, pues murió. ¿Y qué fue de Lavallen? Decíamos, Lavallen tuvo una vida bastante larga, porque vivió 95 años. Lavallen tuvo una vida muy discreta, y vamos a decir solo que, a pesar de que tuvo una vida relacionada con la arquitectura muy discreta, debió de continuar siendo un hombre muy inquieto, discreto e inquieto, porque si recuerdan hace ya unas imágenes, vimos esta estación de servicio de Texaco de 1930 y Lavallen diseñó esta otra estación de servicio Avia en 1948. Entonces, su inquietud le llevaba indudablemente a conocer lo que estaba pasando, ¿no? Seguía siendo, como cuando estaba con Aizpurúa, una persona conocedora del momento. Indudablemente, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, y lo que nosotros aprendimos o creímos aprender a lo largo de todo este proceso es que lo que Aizpurúa y Lavallen hicieron y consiguieron es pasar un barco que, como veíamos al principio, era un barco del siglo XVIII o XIX a ser un barco del siglo XX. Esa es su increíble aportación y su tan pionera aportación a lo que nosotros... ¿Qué pasaría entonces? Sí, era la pregunta que nos hacíamos. La pregunta que nos hacíamos era... ¿Qué pasaría si hubiera que actuar a día de hoy, ¿no? Donde ya en el siglo XXI esa transformación de lo que se entiende por un barco, esta condición dinámica o aerodinámica de la máquina y demás, pues ha sido transformada, ¿no? Si esas gotas de agua que caían eran las formas perfectas para Norman Vergedes, a lo mejor, o quizás ahora, pues los cazas F-117, cualquiera de estos tienen unas formas mucho más facetadas. Los barcos, los grandes barcos de guerra, último modelo, por decir así, adoptan formas que ya no tienen esa condición aerodinámica que a todos nos viene a la mente, sino que son cuestiones más facetadas, pensadas en la identificación por radar y cosas así. Con lo cual probablemente quizás se parecería mucho más, no sé, a la casa da música, verdaderamente de Porto de Rancurras, que a cualquier arquitectura propiamente identificada con las formas que hemos visto. Hemos visto hoy, pero bueno, estamos dando muchos saltos como esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y entendido algo del proceso y a lo mejor llegar a la misma conclusión que nosotros, o no, y muchas gracias. Estupendo, bueno, gracias Patricia, Enrique.
expectativas el otro día de que habíais descubierto muchas cosas y francamente nos habéis descubierto muchas cosas. Pensábamos que conocíamos el edificio, pero... Nosotros también, pero sí, no. sí. No sé qué pasó. Sí, qué interesante esto del color. Sí, ¿no? sí, absolutamente. O sea, Sí, el libro al que se refería Patricia es este que está es la aquí, reproducción de un cuaderno. y es verdaderamente estupendo. Está en la Biblioteca de Arquitectura y da gusto ver cómo esa obsesión por el color estaba tan presente. Con lo cual, y hay estudios también sobre la policromía en el edificio, como pudo haber sido planteado originalmente. Hay mucha información muy interesante que nos cambia lo que uno a priori entiende, ¿no? o puede pensar de No, y el proceso, ¿no? La existencia ya en realidad del barco, ¿no? Que parece que ha sido como una invención de cero y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Muy bien. Pues nada, anímense a preguntar. La polémica está servida, o sea que... Sí, pues no. Hoy parece una cosa como muy simplona, ¿no? No. Que le digan, no estoy hablando del proyecto, sino pidiendo a la idea, ¿no? Es decir, oye, hago un club náutico Sí, y haces un barco. y te voy a hacer un barco. Ya parece una cosa, bueno, en aquella época naturalmente no. En Coruña se hicieron dos proyectos que tienen el símil del barco. Uno fue el de, me parece que era de los sanitarios, del cuerpo de salud, de sanitarios, etcétera, de los suboficiales, que está sobre la batería, sobre el muro de los Pelamios, sobre el muelle de los Pelamios. Por fuera es más rígido, es más edificio, pero también tiene sus puertos de buey, etcétera, y por dentro tenía una decoración de un barco entero, madera. Y es una cosa algo posterior a esto, hecho por los ingenieros militares. Y el otro es el Club de Mar, San Amaro, que es un barco chiquitito de Tenreiro, y que yo creo que también está en esta línea, ¿no? de hacer su barco, cada uno ya quiere hacerse su barco, ¿no? Esos son los dos ejemplos modestos que tenemos, porque la biblioteca de la que habéis hablado, yo creo que copia más al edificio que hizo Le Corbusier para la exposición universal, que una idea de estar atracado justamente, porque el mar llegaba hasta allí también, es cierto, ¿verdad? Es decir, que se podía estar en esa relación. Pero hoy, ¿cómo sería un monotipo? Claro, es la Lo pregunta... que ha hecho el Foster No aporta nada, no da nada, un pedazo transatlántico, porque la imagen del barco es un transatlántico gigantesco, ¿no? Es un edificio que sobrepasa todo, ¿no? Por eso nosotros decimos, es que si realmente hoy para hacer esto tendrías que hacer como uno de estos cazas que son... Sí, geometrías estas de los stealth, ¿no? De pasar desapercibidos frente a los radares y ese tipo de cosas. Pues, Con geometrías más complejas. Nos dio para mucho esto, para mucha conversación, nos dio, vamos. Sí, hay quien opina, comentaba antes en relación a la casa de la música, ¿no? Que en realidad hay un salto ahí en el modo en que las geometrías se pueden aplicar a la arquitectura, cuando ya en el siglo XXI las cosas son diferentes, ¿no? Y bueno, y es evidente que bueno, hablaba Fernando el otro día de la Fundación Prada y de Curjas y demás, que aporta cosas verdaderamente muy novedosas que seguramente apuntan a asuntos que avanzan eso ya en el siglo XXI con una visión diferente frente a la continuidad que en el 20 han ido replicando, como decía José Ramón, ese prototipo, por decir así, de náutico, ¿no? que casi en el mundo entero replica siempre las mismas formas siendo A mí me pareció maravilloso que en el 29 estos estuviesen haciendo esto, el Le Corbusier estuviese haciendo el barco de hormigón y que viniese en el 30 y se debió de caer así como se debió quedar ojiplástico. Sí, porque además la comparación... Claro, se debió quedar ojiplástico. Pero lo acaban de reflotar el barco de Le Corbusier en el Sena, sí. Sí, perdón. Yo quiero preguntar esta última cosa que habéis dicho, solo para recordarlo, que a lo mejor se citó durante la charla, perdón, si es por eso, pero hay a propósito de las geometrías contemporáneas del barco, está el proyecto de Nouvelle de Mansus, que sería un buen ejemplo. Sí.
de geometría contemporánea del transatlántico, como cuando atraca aquí un transatlántico de esos que lo hacen con frecuencia y aparece realmente un edificio en medio de la ciudad enorme. Esta idea de Maursus y las geometrías facetadas es un ejemplo muy claro de esta idea. Muy bien. ¿Más comentarios? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿No? Bueno, pues esperamos que... Sí. Estamos aquí. Pues muchísimas gracias. Como es la última en este ciclo, pues nada, agradecerles aquí la presencia, además comentábamos al principio, ¿no?, en estos días así desapacibles, y nada, pues emplazarles a próximos eventos. Ya se han citado dos aquí que tienen que ver con esto desde luego tan atractivo, ¿no?, de las arquitecturas marítimas. Y me está aquí chivando Fernando que les invite a la inauguración de la exposición. Sí, claro. Pues ya adelante. El día 20, el jueves de la próxima semana, a las 6:30 en el kiosco Alfonso, la Academia inaugura una exposición sobre sus 175 años. Y si están ustedes en esta ocasión o en cualquier momento que quieran visitar la exposición a partir de esta fecha, pues estaremos encantados. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.